Hola chicos, muy buenas tardes con todos ustedes. Otra vez acá su profesor, su queridísimo profesor Javier Oxacopa Cáceres, para trabajar con ustedes una sesión más del curso de lenguaje aquí en las clases virtuales de la Academia Bryce. Entonces, acomódense bien, siéntense antes de almorzar y vamos a empezar con el tema del día de hoy. La sesión anterior habíamos tratado el tema de oración simple y también la oración compuesta coordinada, ¿no? Entonces, el día de hoy nos corresponde tocar el tema de oración compuesta subordinada. A ver, recapitulando un poquito. Decíamos nosotros que la oración compuesta coordinada era aquella que estaba conformada por dos proposiciones que tenían el mismo nivel sintáctico. En el caso de la oración compuesta subordinada teníamos una formulita. Habíamos dicho que la oración compuesta subordinada estaba conformada por una proposición principal y una o varias proposiciones subordinadas. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuántas clases de oraciones compuestas subordinadas teníamos? Nosotros tenemos 3 clases de oraciones compuestas subordinadas. En primer lugar tenemos las sustantivas, tenemos las adjetivas y también tenemos las adverbiales. Las sustantivas, ¿por qué se llaman así? Porque estas proposiciones cumplen funciones propias de lo que es un sustantivo o un grupo nominal. ¿Y cómo se reconocen estas proposiciones subordinadas sustantivas? Generalmente las vamos a reconocer porque van siempre después de un verbo o siempre van precedidas de un artículo. Entonces, esas son las dos maneras para reconocer una proposición subordinada sustantiva. Van después de un verbo o precedidas por un artículo. ¿Ok? Y también se podría reemplazar por un sustantivo o por un grupo nominal o en su defecto por un pronombre. En el ejemplo, si yo digo, los que ejercen el periodismo piden que les incrementen el sueldo. Los que ejercen el periodismo piden que les incrementen el sueldo. En este caso, tenemos 3 verbos. Ejercen, tenemos piden y tenemos incrementen. Muy bien. Entonces, ya tenemos 3 verbos, es una oración compuesta. Ahora voy a ubicar los nexos subordinantes. Recuerda, ¿cuáles eran los nexos subordinantes? En primer lugar teníamos a los relativos, también llamados transpositores. ¿Quiénes eran? ¿Qué, quién, cuál, cómo, cuándo, cuánto, dónde, cuyo? Estas palabritas eran nexos subordinantes. Entonces, si yo veía esas palabritas y después encontraba un verbo, automáticamente ahí había una proposición subordinada. Entonces ya tengo mis verbos, ahora mira, acá tengo un nexo subordinante, ¿qué? Y acá tengo otro nexo subordinante, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Que acá tenemos 2 proposiciones subordinadas. 2 proposiciones subordinadas, nexo subordinante más verbo, nexo subordinante más verbo. Ahora mira, la proposición subordinada que ejerce el periodismo está precedido por un artículo, por lo tanto es subordinada sustantiva. Mira acá, la proposición subordinada que les incrementen el sueldo está después del verbo, así está después del verbo, por lo tanto es una proposición subordinada sustantiva. Entonces acá tenemos 2 sustantivas. ¿Cómo se llama esta oración? Se llama una oración compuesta subordinada sustantiva. Ahora, la otra manera de reconocer es que las proposiciones subordinadas sustantivas se pueden reemplazar por sustantivos o por grupos nominales. En vez de decir los que ejercen el periodismo, yo podría decir los periodistas. Y en vez de decir piden que les incrementen el sueldo, en vez de decir todo eso, yo podría decir piden un aumento. ¿Cómo quedaría la oración? Los periodistas piden un aumento. ¿Quiénes son los periodistas? Los que ejercen el periodismo. Que les incrementen el sueldo es igual a decir un aumento, ¿no? Entonces se puede reemplazar, son proposiciones subordinadas sustantivas. En todo caso esto se llama oración compuesta subordinada sustantiva. Subordinadas adjetivas, ¿por qué se llaman así? Porque estas proposiciones cumplen funciones propias del adjetivo. Y el adjetivo, ¿cómo que funcionaba? Podía funcionar como modificador directo, podía funcionar como atributo o podía funcionar como un predicativo. En el ejemplo, si yo digo, el perro que tenía rabia atacó al joven que mostró miedo. Una manera rápida de reconocer a las proposiciones subordinadas adjetivas es que éstas siempre se van a encontrar después de un sustantivo. Recuerda que los adjetivos siempre acompañan a los sustantivos, ¿no? O lo modifican. Igualito, la proposición subordinada adjetiva también siempre va a estar después de un sustantivo o lo va a modificar, ¿ok? En este caso, entonces, a ver, el perro que tenía rabia, acá tengo un verbo. Atacó, tengo otro verbo. Mostró, tengo 3 verbos. Es oración compuesta. Ubiquemos los dos subordinantes. Acá tengo el que tenía y acá tengo el que mostró.
Por lo cual acá tenemos dos proposiciones subordinadas. Adjetiva, ¿por qué? Porque está después del sustantivo perro. Adjetiva, ¿por qué? Porque está después del sustantivo joven. A ver, profe, si son subordinadas adjetivas, ¿también se pueden reemplazar por un adjetivo? Exacto, también se pueden reemplazar por un adjetivo. En vez de decir el perro que tenía rabia, yo podría decir el perro rabioso. Atacó al joven que mostró miedo. En vez de decir que mostró miedo, yo podría decir miedoso. Sí se puede reemplazar por un adjetivo. Entonces son proposiciones subordinadas adjetivas. ¿Ya? Están modificando a un sustantivo, respectivamente. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? Una oración compuesta subordinada adjetiva. Y las proposiciones subordinadas adverbiales, ¿por qué se llaman así? Porque funcionan como adverbios, cumplen las mismas funciones. ¿Cómo voy a reconocerlos? Haciendo las mismas preguntas que yo hacía para reconocer a los circunstanciales. Y también se podían reemplazar por algunos adverbios. En la oración, se comportan como ellos querían cuando jugaron sus equipos. Se comportaron como ellos querían cuando jugaron sus equipos. ¿Cuántos verbos tenemos? Mira, comportaron, querían y jugaron. Ubicamos los de esos subordinantes. Acá tenemos cómo, tenemos acá cuánto. ¿Qué me quiere decir? Que acá tengo dos proposiciones subordinadas. Ahora, le voy a aplicar la pregunta para reconocer circunstanciales. ¿Cómo se comportaron? Como ellos querían. Responde la pregunta ¿cómo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta es una proposición subordinada adverbial de modo. ¿Cuándo se comportaron? Cuando jugaron sus equipos. Responde la pregunta del circunstancial de tiempo, por lo tanto sería una proposición subordinada adverbial de tiempo. Entonces tengo dos proposiciones subordinadas adverbiales que me indican entonces que esta oración es una oración compuesta subordinada adverbial. ¿Ya? Ahora, ¿también se puede reemplazar por adverbios? Sí. En vez de decir se comportaron como ellos querían, yo podría decir se comportaron mal. ¿Cuándo? Ayer. ¿Qué pasó ayer? Ayer jugaron sus equipos. Entonces, mira que también se pueden reemplazar por adverbios respectivamente. Muy bien, continuando. Ahora vamos a centrarnos en la proposición subordinada sustantiva específicamente. La proposición subordinada sustantiva cumple las mismas funciones que cumplía un sustantivo en oración. O sea que podría ser sujeto, podría ser núcleo del sujeto, podría ser modificador indirecto, podría ser aposición, podría ser objeto directo, objeto indirecto, podría ser agente, podría ser predicativo. ¿Ok? Cumple las mismas funciones que un sustantivo normal cumplía en la oración. Entonces, en primer lugar tenemos la sustantiva de sujeto. Sustantiva de sujeto. ¿Qué mecanismos voy a aplicar para reconocer todo esto? Voy a aplicar los mismos mecanismos que utilizábamos al momento de analizar una oración simple. ¿Ok? Las preguntas para reconocer el sujeto, objeto directo, las mismas. No hay ninguna diferencia. ¿Ah? Entonces, de sujeto. En el ejemplo, si yo digo, el que a hierro mata, a hierro muere. El que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, ¿cómo reconocíamos las proposiciones subordinadas sustantivas? Porque iban después de un verbo y también precedidos por el artículo. No, mira, acá tengo, en este caso, yo tengo dos verbos, mata y muere. Mata y muere. Entonces, ¿dónde tengo el nexo subordinante? Está acá. ¿Qué? ¿Qué me quiere decir? Que acá hay una proposición subordinada. Acá hay una proposición subordinada y es sustantiva. ¿Por qué? Mira, porque está precedido del artículo. Es sustantiva. Entonces, el verbo principal vendría a ser muere. Hago la pregunta para reconocer el sujeto. ¿Quién muere? ¿Quién muere? Yo qué diría, el que a hierro mata. Ya, entonces todo esto vendría a ser una proposición subordinada sustantiva de sujeto. ¿Por qué responde a la pregunta de sujeto? ¿No? En vez de decir el que a hierro mata, podría ser el verdugo, el asesino, el criminal. ¿Ok? Muy bien, entonces si tengo una proposición subordinada sustantiva, ¿cómo se llama esta oración? Oración compuesta subordinada sustantiva. ¿Qué función cumple la proposición? Sujeto. Entonces se llama oración compuesta subordinada sustantiva de sujeto. Otro ejemplo, un caso peculiar.
Recordemos nosotros los verboides. Dentro de los verboides teníamos a los infinitivos, ¿no? Y los infinitivos, los terminados en ar, er, ir, funcionaban como sustantivos cuando estaban solos, ¿sí? ¿Por qué te quiero decir esto? Porque en este caso de oración compuesta, los infinitivos los vamos a tomar como si fuesen verbos, ¿ya? Tienes que saber que los infinitivos y los gerundios tienen los mismos complementos que tiene un verbo conjugado común y corriente. El verbo podría tener como complemento a un objeto directo, a un objeto indirecto, a los circunstanciales, ¿sí? Entonces los infinitivos y los gerundios también tienen esos mismos complementos, a pesar de que no son verbos propiamente dichos, ¿no? Pero también presentan esos complementos. Mira, si yo digo acá en la oración, demostrar mis sentimientos, demostrar es infinitivo, demostrar mis sentimientos. ¿Qué es lo que voy a demostrar? Mis sentimientos. Mira, ¿este sería su objeto directo o no? Es su complemento. Entonces, cuando yo vea que haya un infinitivo que tenga sus complementos, también lo voy a considerar como una proposición subordinada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este caso, demostrar mis sentimientos, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser una proposición subordinada sustantiva del sujeto. Pero, profesor, ¿dónde está el nexo? Me dices. No, el nexo subordinante. El nexo subordinante se sobreentiende acá, está omitido, ya está tácito. Esto equivaldría a decir que demuestre mis sentimientos. Que demuestre mis sentimientos es muy difícil. ¿Qué es muy difícil? Que demuestre mis sentimientos. Pero en vez de decir que demuestre mis sentimientos, yo estoy diciendo demostrar mis sentimientos. Se ha omitido el nexo que. Y responde a la pregunta del sujeto, ¿sí o no? ¿Qué es muy difícil? Que demuestre mis sentimientos o simplemente demostrar mis sentimientos, ¿ya? Entonces, en este caso sería una proposición subordinada sustantiva de sujeto y la oración se llamará oración compuesta subordinada sustantiva de sujeto. Muy bien. De ahí tenemos en función de aposición. La aposición era aquella parte de la oración que se relacionaba directamente con el núcleo del sujeto, lo podía reemplazar. Y iba entre comas, en este caso la aposición explicativa iba entre comas. En el caso de oración compuesta también. Si yo digo, ese hombre, el que tiene barba, es mi maestro. Ese hombre, el que tiene barba, es mi maestro. Mira, tengo el verbo tiene y tengo el verbo es. ¿Cuál es el nexo subordinante? Tenemos acá que. Ahí está, el nexo subordinante más verbo. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una proposición subordinada. ¿Es sustantiva por qué? Mira, porque está con el artículo. Ah, ya. Ahora, ese, el que tiene barba, ¿es lo mismo que ese hombre o no? Sí, es lo mismo. Esto es lo mismo. Es más, yo lo podría reemplazar. Solo podría decir, el que tiene barba es mi maestro. O simplemente podría decir, ese hombre es mi maestro. ¿Ok? Entonces se puede reemplazar uno con el otro. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser una posición. ¿Cómo se llamaría esta proposición subordinada? Se llamaría sustantiva de aposición. ¿Y la oración cómo se llamaría? Oración compuesta subordinada sustantiva de aposición. Ahora tenemos en función de predicativo. En función de predicativo. En este caso, las oraciones compuestas subordinadas sustantivas de predicativo siempre nos vamos a encontrar con verbo copulativo. ¿Cuáles eran los verbos copulativos? Ser, estar, parecer y hacer, soler, ¿sí o no? Ser, estar, parecer, los principales. Mira, acá tengo mi nexo subordinante y acá tengo alegra. ¿Qué quiere decir? Que acá hay una proposición subordinada. Esta proposición subordinada, quien alegra mis días, tú eres mi amada. Tú, mi amada, eres quien alegra mis días. En este caso, está con el verbo copulativo eres. ¿Qué quiere decir? Que esto vendría a ser una proposición subordinada sustantiva de predicativo. ¿Ya? Entonces, cuando yo vea una proposición subordinada sustantiva que está con un verbo copulativo, automáticamente es una oración compuesta subordinada sustantiva de predicativo. Y se puede reemplazar por un pronombre, ¿sí o no? Tú eres quien alegra mis días. Yo podría decir tú eres ella, tú eres esa, tú eres aquella, tú lo eres. ¿Ah? Por lo tanto, ¿cómo se llama esta oración? Oración compuesta subordinada sustantiva de predicativo. Listo. También tenemos de complemento de sustantivo. ¿Ah? Complemento de sustantivo. En este ejemplo, si yo digo, los consejos de quienes son viejitos son evangelios chiquitos.
¿Cuántos verbos tengo en esta oración? Son, y tengo el otro verbo son. ¿Dónde encuentro el nexo subordinante? Tenemos acá el quiénes. Ahí está el nexo subordinante, quiénes. Entonces tengo quienes son viejitos. Eso vendría a ser, ¿qué cosa? La proposición subordinada sustantiva. ¿Ya? Es una proposición subordinada sustantiva. Ahora mira, antes de esta proposición subordinada sustantiva está la preposición de. Si tú recuerdas las preposiciones, ¿qué tipo de nexos eran? ¿Eran nexos coordinantes o eran nexos subordinantes? Siempre eran nexos subordinantes. Esta preposición de subordina esta proposición subordinada sustantiva. ¿A quién lo subordina? Al sustantivo consejos. Gracias a esta preposición de, esta proposición complementa al sustantivo consejos. ¿Ya? Entonces, ahí la preposición de está indicando que es el complemento del sustantivo consejos. Por lo tanto, ¿cómo se llama esta oración? Oración compuesta subordinada sustantiva de modificador indirecto. ¿Por qué le ha puesto profesor de modificador indirecto? Porque mira, ¿quiénes son evangelios chiquitos? Los consejos de quienes son viejitos. Ese sería el sujeto, ¿sí o no? Y cuando yo tengo una preposición en el sujeto, si automáticamente hay una preposición en el sujeto, ¿qué encontramos ahí? Un modificador indirecto. Claro, entonces la presencia de la preposición me indica que esto es un modificador indirecto. Entonces por eso recibe ese nombre, ¿ok? Muy bien. De ahí, también tenemos la proposición subordinada sustantiva de objeto directo. Recuerda, ¿qué preguntas utilizábamos para reconocer el objeto directo? Las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que más el verbo o a quién más el verbo? En la oración, el COVID-19 atacará a quienes no se aíslen. Primer verbo, atacará. Segundo verbo, aíslen. ¿Cuál es mi nexo subordinante? Acá está, quienes. Atacará a quienes no se aíslen. Quienes no se aíslen es la proposición subordinada. Aplico la pregunta para reconocer el objeto directo. ¿Qué es lo que atacará? No encaja esa pregunta porque eso se hace para cosas, ¿no? Pero entonces haría la pregunta, ¿a quiénes atacará? A quienes no se aíslen. Acá sí responde. Por lo tanto sería una proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. ¿A quiénes atacará? A quienes no se aíslen. Entonces, ¿cómo se llama esta oración? Oración compuesta subordinada sustantiva de objeto directo. Otro caso, si yo digo, lo que yo siento, tú jamás lo sabrás. Lo que yo siento, tú jamás lo sabrás. Esto, a ver, en este caso, tengo acá, siento, sabrás. ¿Dónde está el nexo subordinante? Acá está. ¿Qué? Que me está indicando que esta es una proposición subordinada sustantiva. ¿Por qué es de objeto directo? Porque responde a la pregunta, ¿qué es lo que? Si yo hago la pregunta, luego sabrás. ¿Qué es lo que jamás sabrás? ¿Qué es lo que jamás sabrás? Lo que yo siento. Responde a la pregunta de objeto directo, ¿sí o no? Muy bien, por lo tanto, acá tendríamos otra oración compuesta subordinada sustantiva. En función de objeto indirecto, ¿cómo reconocíamos el modificador indirecto? Lo reconocíamos por las preguntas ¿a quién o para quién? ¿No? ¿A quién lee más el verbo o para quién más el verbo? En el ejemplo, si yo digo, el profesor prepara clases para los que postulan. Tengo acá el verbo prepara y postulan. Dos verbos y acá encuentro mi nexo subordinante que. ¿Ya? Hago la pregunta entonces, ¿qué es lo que prepara el profesor? Clases, objeto directo. ¿Para quién prepara? Para los que postulan. ¿Para quiénes? Para quienes postulan o los que postulan. Ya, responde a la pregunta de objeto indirecto. Pero es una proposición subordinada, ¿sí o no? Entonces, sería de objeto indirecto. Proposición subordinada sustantiva de objeto indirecto. ¿Lo podría reemplazar por un sustantivo o no? Sí, para los postulantes, podría decir, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se llamará esta oración? Se llamará oración compuesta subordinada sustantiva de objeto indirecto. De agente. Recuerda que el agente siempre se encontraba en voz pasiva y precedido por la preposición por, ¿no? Por
y hacíamos la pregunta ¿por quién más el verbo? Entonces, en el ejemplo, si yo digo, este premio será obtenido por los que se esfuercen. Primer verbo, será obtenido. Segundo verbo, esfuerce. ¿Cuál es el nexo subordinante? Que. Está con artículo, profesor, ¿qué quiere decir? Que esta es la proposición subordinada. Mire, está precedido por la preposición por. Y aparte está en voz pasiva. ¿Qué quiere decir entonces? Entonces esto, que esto es la proposición subordinada sustantiva de agente. Ya, de agente. Y responde la pregunta, ¿por quiénes será obtenido? Por los que se esfuercen. Entonces, ¿cómo se llama esta oración? Oración compuesta subordinada sustantiva de agente. Acá había un error de digitación, van a disculpar, acá debería ser agente, ¿ya? No es modificador indirecto. Muy bien, y por último tenemos las de complemento de adjetivo. Así como anteriormente vimos complemento de sustantivo, acá también tenemos complemento de adjetivo. En la siguiente dice, mis padres están muy felices de que haya ingresado. Están muy felices. Mira, acá tengo mi nexo subordinante, que. Y acá tengo el que hayan ingresado. Mira, ¿y están después de quién? De la preposición. Recuerda que la preposición subordina, ¿no? ¿Y esto qué debería ser? Una proposición subordinada sustantiva. Ahora, esta proposición subordinada sustantiva, ¿a quién complementa? ¿A quién complementa? Al adjetivo muy felices, lo está complementando, ¿sí o no? ¿Gracias a quién? A esta preposición de. Entonces acá, esta proposición subordinada funciona como complemento de adjetivo. Está complementando al adjetivo muy felices. ¿Cómo se llama esta oración? Oración compuesta subordinada sustantiva, ¿no? Muy bien, chicos, entonces con eso hemos terminado el tema de oración compuesta subordinada sustantiva. Recuerden que este tema es más extenso. Ya en otra clase voy a culminar con las oraciones compuestas subordinadas adjetivas y las adverbiales, ¿ok? Si tienes alguna duda, alguna pregunta, escríbeme a este Facebook, un Facebook que he creado solo exclusivamente para alumnos. Y ahí me mandas cualquier consulta que tú tengas, ¿ya? Cualquier consulta, si estás resolviendo la guía, todo eso. Por si acaso voy a poner en las respuestas de la guía, espero que lo hayas resuelto. También los que tienen el libro, si tienen alguna duda, me pueden escribir a esta cuenta de Facebook. Muy bien, muchachos, entonces yo me despido. Mando un saludo a todos los alumnos que están acá en sintonía de estas clases virtuales, a los profesores también que están en sus casas y sigan estudiando. ¿Ya, muchachos? Nos vemos en la siguiente sesión. Chao, chao.